Quiero hacer un agradecimiento especial a las autoridades de la Universidad Católica, al señor rector Rodolfo Gallo Cornejo, y especialmente a mi estimado pariente y amigo Patricio Colombo Murúa, que me han invitado a poder explayarme sobre algún tema relacionado con el pensamiento y la acción del general Martín Miguel de Güemes. En este tiempo del bicentenario de su fallecimiento y el paso a la inmortalidad en los 200 años de su muerte. En mi carácter de académico de número, cité al número 8 Ricardo Rojas, de la Academia Güemesiana, del Instituto Güemesiano, como asesor histórico del Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta y como jefe del programa Güemes Recorre la Patria de la Comisión Provincial del Bicentenario, me siento muy a gusto aquí en la Universidad Católica. Por muchas razones, pero la principal y que me hace sentir realmente muy bien es que hace unos cuantos años atrás tuve una iniciativa, la posibilidad de crear la Cátedra Abierta General Martín Miguel de Güemes aquí en la Universidad Católica. Fue bien recepcionada por Patricio Colombo Murúa, la motorizó, tuvimos conversaciones y surgió la Cátedra Abierta General Martín Miguel de Güemes, con la cual hicimos muchas conferencias, muchos encuentros históricos, publicaciones aquí en la Universidad Católica. E incluso tuve el gusto de tener un programa de radio los días sábados aquí en la Católica, que lo denominé Desde el Corazón de la Tierra, porque es una forma de abarcar el paisaje de nuestros compatriotas, de nuestros comprovincianos, porque la tierra lleva el paisaje adentro, por eso uno es paisano. Y en ese sentido, el tema de Güemes estaba muy metido en el tema de la tierra, muy metido en el paisaje, muy metido en el corazón. Qué linda palabra corazón, ¿no? Porque corazón viene de cordialidad, viene de coraje. Y en ese sentido Güemes tuvo coraje y tuvo cordialidad con sus paisanos, con los amados gauchos. Y nosotros pensamos entonces con esa cátedra avanzar, y se está avanzando, porque la cátedra ahora la dirige una estimada amiga, la profesora Marirene Romero, que es también presidenta de la Academia Güemesiana de Salta, con la cual hemos conversado mucho estas cosas de la historia, estas cosas de la Salta de antes, estas cosas de la patria vieja, ese movimiento que apoyó a Güemes hasta su muerte, la patria vieja. Había un movimiento contrario también, se llamaba la patria nueva. Hoy es tiempo, a 200 años, de que la patria vieja alimente a la patria nueva y se proyecte al futuro y se encuentre, no que se maneje en discordia. Por ello, lo primero que hicimos hace tiempo fue publicar un trabajo, Martín Güemes, Leyenda y Realidad, de Mitre a Terraño. En este trabajo, que está basado fundamentalmente en una carta que la Junta de Numismática Americana, para el 78 aniversario de la muerte del general Güemes, allá por 1894, le mandó Mitre, Carranza, Marco del Pont y otros integrantes de la Junta de Numismática, que es el antecedente de la Academia Nacional de la Historia, le mandó a mi bisabuelo Martín Miguel Güemes Castro, que era nieto del general Güemes y que era hijo de mi tatarabuelo Luis, el segundo hijo del general Güemes. Sobre esto también les voy a contar, porque un día les chismoseo, ¿no? Viene una persona y cuando me presento me dice, pero nosotros creíamos que no había ningún Güemes ya en Salta. Es más, nos habían dicho que se habían ido a París. La cigüeña viene de París, le dije, pero nosotros no hemos ido, nosotros estamos acá, muchos, otros en Buenos Aires, son
los descendientes del general Güemes, de estos dos hijos, Martín María del Milagro, y acá ya hay un punto, ¿no?, relacionado con la fe. El general Güemes y Carmen Puig, su esposa, que se casaron en 1815, le pusieron a su hijo primogénito Martín María del Milagro porque nació un 15 de septiembre, el día de la procesión del Señor y la Virgen del Milagro, de esta renovación de fe y de peregrinaje del pueblo de Salta desde hace añares y desde la época de Güemes también. Entonces, en ese sentido de patria vieja, de patria nueva, también fui vislumbrando que este trabajo sobre la historiografía contestaba una pregunta. Siempre me dicen, ¿por qué a Güemes lo han minimizado? ¿Por qué lo han desvalorizado? ¿Por qué no se lo ha reconocido? ¿Por qué tardó tanto el reconocimiento para que hubiera una ley que lo declara héroe nacional hace muy poco? ¿Por qué en el bicentenario de Güemes todavía algunos se preguntan, ¿quién es Güemes? Y la pregunta tiene una respuesta. Yo que he recorrido más de 200 escuelas y muchísimos lugares del país y fuera del país, de los países hermanos, dando conferencias, divulgando el pensamiento y la acción de Güemes, les puedo decir que Güemes tiene un común denominador. No hay nadie que discuta su patriotismo. Es decir, todos saben que fue un patriota. Y tienen razón, porque es el único general de la independencia que murió en combate, por bala realista. Sabemos hasta el nombre de quien le pegó el tiro, que fue Tomás Archondo, hijo de un realista que cada vez que entraban los realistas a Salta asumía como gobernador. Pero también es de pensar que esta historiografía güemesiana, nacida en el Río de la Plata, nacida con Mitre, fue la que, tratando de hacer el país con eje en el Río de la Plata, que era la historia del Río de la Plata, pero no era la historia de la tierra adentro, de nuestra tierra de Salta, de la intendencia del Salta del Tucumán, donde nació Güemes, y que abarcaba todo el norte argentino y el sur de Bolivia, ¿no?, la intendencia de Salta del Tucumán, y que Güemes nace también en el virreinato del Río de la Plata, que se crea en 1776 por Pedro de Ceballos como un fuerte de protección, y abarca el Uruguay, el Paraguay, Bolivia y la Argentina. O sea, Güemes nace en ese virreinato del Río de la Plata y nace en la intendencia de Salta del Tucumán. Entonces lo minimizaron de ese lugar de guerra, porque Salta no nació como frontera. Como decía Atilio Cornejo en su presentación en la Academia Nacional de la Historia, como académico correspondiente, nació como eje, como centro, y yo le agrego como eje geocultural de la patria grande que abarcaba hasta más allá del río Desaguadero, allá cerca ya de camino al Cusco. Bueno, eso es lo que Güemes tenía como horizonte, eso es lo que él creía. No era la frontera actual en La Quiaca. Esa frontera nace con la muerte de Güemes, con el complot de todos aquellos que querían patria sin gastar y teniendo que gastar renunciaban a la patria, como dijo el poeta y gobernador Joaquín Castellanos, que le tocó en 1921 encabezar los actos por el centenario y que dio unos formidables discursos explicativos de quién era Güemes y cómo era su sistema político y social. Castellano estaba apoyado también por el doctor Domingo Güemes Castro, que fue quien inició en la familia Güemes, un nieto del general Güemes, hermano de mi bisabuelo Martín Miguel, que fue quien recibió esa carta. Martín Miguel recibe esa carta de la Junta de Numismática donde le dicen: ya vendrán horas de reparación y de justicia para los que, como su ilustre antepasado, nos dieron una patria libre e independiente. Ya vendrán horas de reparación. ¿Por qué decía y firmaba Mitre esa carta? Porque en el libro de Belgrano y la Independencia Argentina, Mitre, allá por 1857, no le hacía lugar a Güemes en el gran escenario de la guerra de la patria grande. Lo reducía
Y ahí quedó una leyenda. Lo reducía a un jefe guerrillero que con guerra de guerrillas defendía la frontera norte, que era la frontera que se creó, como les digo, después de la muerte de Güemes, allí en La Quiaca, y que fue la frontera que conoció Mitre, porque Mitre nace en 1821, en el mismo año de la muerte de Güemes. O sea, tiene otro horizonte ya. El horizonte es Buenos Aires, su horizonte es cosmopolita, su horizonte es, yo diría, exótico en pensamiento en relación a la patria grande y en relación al Güemes con eje en la Salta, que era centro de ese virreinato del Río de la Plata. Eso fue lo que quisimos tratar de explicar en este Martín Güemes, leyenda y realidad, donde, debo decir, que las corrientes historiográficas argentinas, desde la historia oficial de Mitre y seguidores, a la historia que se le contrapuso del revisionismo histórico, Güemes tenía un lugar como patriota, en las dos corrientes, pero en una se tergiversaba su radio de acción y en la otra no les reconocían el radio de acción. Otro trabajo que publicamos con la Cátedra Abierta de General Güemes fue, y acá en la Universidad Católica, fue una semblanza sobre Manuel Antonio de Castro. Manuel Antonio de Castro fue el maestro del general Güemes, pero fue el maestro de Vélez Sarsfield también. Y fue íntimo amigo de Manuel Belgrano. Y Manuel Antonio de Castro fue un jurisconsulto de la patria naciente. Era un hombre que tenía una gran versación jurídica, que fue presidente del Congreso Constituyente de 1819, del Congreso Constituyente de 1826, fue el creador del derecho procesal patrio, escribió el primer libro de derecho procesal que se llama El Prontuario de Práctica Forense, fue maestro a perpetuidad de la Corte de Justicia, o sea, de una Corte Suprema de aquellos tiempos, y fue el primer periodista salteño, porque escribió en la Gaceta de Buenos Aires y escribió también en El Observador Americano. Y Güemes lo consideró siempre su maestro, porque aprendió con él. Y Güemes, que es otra de las cosas que no se conoce lo suficiente, Güemes tenía una formación clásica. Él hablaba de Platón, de Aristóteles, de Cicerón, de Séneca. Tenía la formación clásica, greco-latina, podemos decir. Pero tenía también el saber alambicar ese pensamiento que venía de la Europa, de la fe cristiana y de los tiempos humanistas, y lo mezclaba con el pensamiento de la tierra, con el pensamiento de su paisaje. ¿Y por qué eso? ¿Por qué Güemes tuvo ese sentimiento que lo hizo enamorarse, podemos decir, del gauchaje y defenderlo de tal manera que alguna vez en alguna pelea que hubo con algunos oficiales porteños, él le decía: con mis gauchos no se metan, porque por ellos soy capaz de pelearme hasta con mi padre? No olvidemos que el padre había sido el tesorero real de las cajas de Jujuy y de Salta, y que llegó de allá, de Avionzo, Valle de Carriedo, montañas de Burgos, en Santander, se instaló primero en Jujuy y ahí se casó con Magdalena de Goyeché y Lacorte, que era descendiente directa del fundador de Jujuy, Francisco de Argañarás y Murguía. De esa Güemes venía a ser chosno del fundador de Jujuy. Y el fundador de Jujuy fue el que logró la paz con los humahuacas, con los caciques, porque él tenía un sentimiento tolerante y sabía comprender al otro, don Francisco de Argañarás y Murguía me estoy refiriendo. E incluso la mujer de Francisco de Argañarás y Murguía tenía parentesco con Hernán Mejía de Mirabal, ese caballero andante de las épocas del Reino de Indias. Porque debemos decirlo también, en aquel tiempo España no tenía una colonia en la América del Sur. Era un reino de Indias, lo demostró muy bien Ricardo Levene. Las Indias nunca fueron colonia, dijo Ricardo Levene, presidente de la Academia Nacional de la Historia. Y Güemes nace, como les digo,
de esa señora, doña Magdalena de Goyechea y la Corte, que sabía montar bien a caballo, que era una de esas matronas de antes, que era una de esas mujeres que se jugaba, y don Gabriel era un hombre culto, era un hombre que tenía una biblioteca que Güemes pudo conocerla de muy joven. Y por otra parte, había escrito también en una gran tolerancia con las reducciones indígenas, un trabajo para que se los tratara muy bien a los aborígenes. Y en ese sentido Güemes también aprendió de don Gabriel de Güemes Montero y de doña Magdalena de Goyechea y la Corte. No olvidemos, y este es un dato que ha pasado desapercibido, yo me enteré de esto a raíz de un remate que se hacía en Buenos Aires, de un cuadro que había pertenecido a don Gabriel de Güemes Montero. Y ese cuadro era un cuadro del Cristo de los Gauderios, Cristo de los Gauchos. ¿Quién lo había hecho ese cuadro? Tomás Cabrera, justo el mismo año del nacimiento de Güemes en 1785. ¿Quién era Tomás Cabrera? Como dijo Sarmiento alguna vez, el Miguel Ángel americano, el gran pintor americano. Bueno, en esa capilla seguramente, cuando ya se vinieron a Salta don Gabriel y doña Magdalena y compraron una pequeña propiedad recién casados con un solo hijo, Juan Manuel, que fue abogado y que fue un asesor de Güemes cuando Güemes fue gobernador a partir de 1815, en esa capilla estaba el Cristo de los Gauderios. ¿Cuántas veces habrá pasado el changuito Güemes y se habrá visto ese Cristo que se llamaba de los Gauderios? Años después, en las invasiones inglesas, en la banda oriental, Güemes va a conocer en carne y hueso a los gauderios, a los gauchos. Y los gauchos eran odiados por los españoles y los gauchos odiaban a los españoles porque se rebelaban, eran libres, no querían la sumisión monopólica española en lo económico, pero también en lo político. Y Güemes, cuando vio que los gauchos eran bandera de lucha, trajo la palabra gauchos a Salta, al norte. Él fue el primero que le puso gauchos. Por eso San Martín en algún oficio tacha la palabra paisano y pone gauchos, porque San Martín lo había conocido a Güemes allá en 1813 y allá se habían consustanciado en la concepción militar, pero también de conducción de tropas. Volvamos a ese tiempo feliz de Güemes, de la niñez. Güemes aprendió, antes de los 13 años, el andar a caballo, conocer el paisaje de la zona que hoy es Camposanto, que es el departamento General Güemes, pero aquel tiempo era el departamento capital. Y Güemes, por supuesto, vivía en la ciudad de Salta, de joven, había nacido en el departamento capital, y en la ciudad de Salta, muy cerquita de la plaza, estaba la Tesorería Real, donde por las leyes de Indias el tesorero debía habitar, como probó muy bien Carlos Romero Sosa y Atilio Cornejo. Y de ahí la teoría tanto de Romero Sosa como Atilio Cornejo que Güemes nació en la ciudad de Salta. Porque hay una tradición familiar de Domingo Güemes Castro que había nacido en la ciudad de Salta. Pero no tenemos más que la partida de bautismo para saber exactamente, documentadamente, qué es. Y en la partida de bautismo dice: en esta Santa Iglesia Matriz de Salta, el 9 de febrero de 1785, yo, el cura rector más antiguo, exorcicé, bauticé y puse óleo y crisma a Martín Miguel Juan de Mata. Registren este nombre, Juan de Mata. Criatura nacida de 2 días e hijo legítimo de don Gabriel de Güemes Montero y doña María Magdalena de Goyechea y la Corte. Y fueron sus padrinos de agua y óleo don Joseph González de Prada, contador ministro principal de Real Hacienda, y doña María Ignacia Cornejo. Y para que conste lo firmé, doctor Gabriel Gómez Recio. Esta partida de bautismo ahora está ya en el archivo de la catedral. Niño nacido de 2 días, bautizado con todo el sentimiento de fe que
imprime el bautismo en los cristianos, teniendo de niño ese Cristo de los Gauderios. Recibe un nombre que es todo, yo diría, un símbolo. Antes, los bautizados se le ponía el nombre, cuando eran cristianos, del santo del día del nacimiento. Y Güemes nace el 8 de febrero de 1785. ¿Y qué nombre le ponen? Es curioso que no se haya reparado en este dato. Juan de Mata. Juan de Mata es el creador de una orden que rescataba cautivos. Allá en tiempos de las luchas contra religiones contrarias en ese momento, como el mahometanismo, contra el cristianismo. Pero redentor de cautivos. Es decir, lleva el nombre Martín, que es un nombre romano, que quiere decir Dios de la guerra. Lleva el nombre Miguel, que es el nombre del arcángel San Miguel, que derrota al maligno y lo expulsa. Y lleva el nombre Juan de Mata, que es el redentor de cautivos. Tiene el Cristo de los Gauderios en la capilla de su padre. ¿No les parece que era todo una vocación y un destino que le marcan a este niño que va a morir joven, de 36 años, después de un galope heroico permanente por la patria, luchando contra las invasiones inglesas, luchando en Suipacha, luchando en Puesto Grande del Marqués, luchando y derrotando 5 invasiones realistas y salvando a la patria allá desde 1816 a su muerte. Y siempre con el eje geocultural de su tierra, pero también con la proyección que dio el Congreso de Tucumán de la libertad de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y el abanderado y el estratega de esa libertad de las Provincias Unidas de Sudamérica fue el general José de San Martín y el general Manuel del Corazón de Jesús Belgrano. Y Güemes fue, yo diría, la punta de lanza, el lanzamiento del Congreso de Tucumán en la Tierra del Norte, pero también para cumplir con el plan sanmartiniano de independencia continental. En este sentido, a mí me sorprendió mucho, tuve amistad y tengo con el padre Escobar Saravia, que fue quien llevó adelante, en tiempos del rectorado también de Patricio Colombo Murúa, un congreso acá en la Universidad Católica sobre los 200 años del nacimiento de Güemes. Fue allá por 1985, fueron 3 días, y se editó por el Senado de la Nación un lindísimo libro con ponencias realmente muy interesantes, pero siempre me llamó la atención desde que me lo regaló el padre Escobar y me lo dedicó y lo guardo en un lugar especial de mi biblioteca, que en ese congreso, que era el congreso del nacimiento, de los 200 años del nacimiento de Güemes, no había ninguna ponencia sobre el nacimiento, ninguna ponencia sobre la familia de Güemes, ninguna ponencia de dónde venían. Y aquí, y voy a ir cerrando esta exposición sobre desordenada, si ustedes quieren, pero afectiva, profundamente afectiva, les voy a ir diciendo también que en los boletines del Instituto Güemesiano hay un artículo interesante sobre los virreyes Güemes en América. Porque no sé si ustedes saben que en Cuba y en México hubo 2 virreyes Güemes. Y 2 virreyes Güemes con una gran actuación y que provenían también de Avionzo, Valle de Carriedo, montañas de Burgos en Santander. ¿Por qué de gran actuación? Uno fue un militar estratega que defendió Cuba contra las ambiciones anglosajonas, es decir, las ambiciones del creciente imperio británico. Y el otro fue virrey en México, en Nueva España, que era el virreinato más importante que había en América, más importante incluso que el virreinato del Perú.
Y este virrey, hoy, en México, en las universidades, es estudiado como el fundador del Estado mexicano. Y para fundar el Estado mexicano, tal cual como cuando se hace una tortilla se rompe algunos huevos, tuvo que romper algunos intereses muy fuertes. Bueno, esos virreyes Güemes de México y de Cuba son los condes de Revillagigedo en España hoy. Hay una casa de los condes de Revillagigedo. Y el archivo histórico más importante de España y que en Estados Unidos se guarda porque la primera ciudad, San Agustín, fue fundada por los Revillagigedo, es el archivo de Revillagigedo que hace muy poco donó uno de los integrantes de la familia. En nuestra familia también estuvo el archivo Güemes. Y el archivo Güemes que inició Domingo Güemes Castro y continuó Luis Güemes Ramos Mejía y finalizó Francisco Güemes Ayerza y que dio como fruto la obra Güemes documentado en 12 tomos, que está en internet. Si ustedes la quieren ver, entran Güemes documentado, www, y ustedes podrán tener los 12 tomos de 500 páginas cada uno, de 50 años de trabajo, que es la obra más importante, documentalmente hablando, del general Güemes y una de las más importantes a próceres de nuestra nacionalidad. Por supuesto, no puedo olvidar a quien abrió la picada en el Monte del Olvido de Güemes, que fue el doctor Bernardo Frías, con su obra Historia del general Güemes y de la provincia de Salta, o sea, de la independencia argentina, que a mi criterio fue la contestación, sin decirlo, a la obra de Mitre y supera totalmente a la obra de Mitre de Belgrano. Y por otra parte, tampoco puedo olvidar que uno es tributario de otros hombres que trabajaron la historia de nuestra Salta y la historia de Güemes, como el doctor Atilio Cornejo, o don Luis Oscar Colmenares, o como Juan Manuel de los Ríos. Y, por supuesto, está todo este trabajo enorme de documentación, de ensayos y de estudios sobre Güemes en los boletines del Instituto Güemesiano de Salta y también en los boletines del Instituto San Felipe y Santiago de Estudios Históricos de Salta, que son dos instituciones señeras de la tradición documentada que hace a nuestro sentimiento salteño, porque uno, ¿desde dónde habla? Yo hablo desde lo criollo. Y desde lo criollo comprendo perfectamente al gaucho, que es un mestizo. Es la mejor adaptación a estas tierras del español con el aborigen. Y fueron los que nos dieron libertad. Y por otra parte también como criollo tengo una tradición documentada y desde esa tradición documentada les estoy transmitiendo estas vivencias de dónde vino Güemes. Porque acá, y con esto sí voy a cerrar, debo decir que el fundador del virreinato del Río de la Plata, el virrey Pedro de Ceballos, fue un estratega militar excepcional y estaba emparentado porque venía también de Avionzo, Valle de Carriedo, Montaña de Burgos, con los Güemes y con los Escalada, con los padres de Remeditos de Escalada, la mujer de San Martín. Y el virrey Ceballos tuvo un hijo, y ese hijo fue el ministro de Hacienda de la gobernación del general Martín Miguel de Güemes. Y debo decir también que fue un geopolítico excepcional para su tiempo. Esto lo rescato de un informe de Lastarria en el año 1816, que dedica ese informe sobre las ambiciones lusitanas, o sea, brasileras, sobre la naciente patria sudamericana, lo dedica a Pedro Antonio de Ceballos. Como ustedes verán, todo está imbricado. Todo permite visualizar que nuestro país tiene raíces, tiene pensamientos, tiene acción en los tiempos de la independencia que nos obligan a estos tiempos a superar mediocridades, a superar ambiciones, a superar dicotomías, a hacer aquello que dijo José Hernández en el Martín Fierro, que por otra parte lleva el nombre Martín por Martín Güemes, como contó una nieta de José Hernández en carta al doctor Luis Güemes, donde le dice
Mi madre, que sabía todos los secretos de su padre, José Hernández, siempre nos dijo que el nombre Martín evocaba al más gaucho de los guerreros de la independencia, Martín Miguel de Güemes, y de ahí el Martín Fierro. Y por eso hay que tener muy claro el Martín Fierro. El Papa Francisco escribió sobre el Martín Fierro, un muy buen trabajo dedicado a los políticos. ¿Saben por qué? Porque el fuego para calentar debe empezar por abajo. Y también, ¿por qué? Porque los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Y eso lo sintió Güemes, y eso lo sintió Hernández, y eso lo sintió Diego José de Pueyrredón, el primer jefe de Güemes, cuando Güemes fue el primero que estuvo en la quebrada de Humahuaca y después va a triunfar en Suipacha. Diego José de Pueyrredón era comandante de Güemes y era tío de José Hernández. Y Juan Martín, el director supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica, también amigo de Güemes desde las invasiones inglesas, que Güemes apoya como director, incluso en contra de un salteño, de José Molde. Pueyrredón era tío también de José Hernández. Estaban unidos como criollos en la comprensión del gaucho, de ese hombre excepcional y esa mujer excepcional, porque eran gauchas también, que hicieron nuestra patria. Y en ese sentido, entonces, Güemes tiene toda su sentimiento cuando dice: morir por la patria es gloria. Y lo cumplió. Eso lo dijo en 1816 en una carta a Pedro Antonio de Larrañeta. Y eso es lo que vamos a recordar en este bicentenario, que morir por la patria es gloria.